Bueno, ¿cómo estás, Leila? Bien, ¿usted? Bienvenida. Bueno, contame un poco lo que me comentaste por las redes, de dónde, qué estudiás, y después me Soy haces las estudiante de, preguntas. bueno, sí, soy estudiante de periodismo en la Universidad de La Matanza. Es mi primer año, así que nada, me gusta mucho la carrera. En realidad comencé con la licenciatura, pero bueno, ahora voy para la tecnicatura en periodismo, así que de a Pero es poco. una parte de la carrera, podés después hacer la equivalencia para la licenciatura. Sí, primero hago la tecnicatura, que tiene una materia más, y después sigo para la licenciatura. ¿Cuántos Así años que son bueno, la tecnicatura? la tecnicatura son 3 años. Sí, Sí. yo te conté que di clase en la maestría de gestión ambiental de tu universidad, pero las clases se Sí, dictaban en la sede del centro, que no sé si la siguen teniendo, era justo frente al sí, departamento de policía. sí, creo que está la sede todavía en Sí, centro. y después, bueno, en la pandemia no se anotaron alumnos y ahora creo que la van a reflotar, así que ya me dijeron que me van a volver a convocar. Así que bueno, Bueno, me encantaría ir, sí, bueno, si se puede. contame, anda haciéndome las preguntas vos porque no las tengo acá presentes y así te voy Sí. contestando. Voy No, a, pregúntame todo lo que quieras, no hay problema. bueno, voy a comenzar presentándola y después ya le hago las preguntas. Bueno, si querés me presento yo, no hay problema, Bueno, sí, sí, es es más más que nada fácil. como para después la tengo que desgrabar todo y poner es para gráfica. Bueno, bueno, yo soy bióloga por la Universidad de Buenos Aires, después hice mi posgrado en Estados Unidos en la Oregon State University con una beca de la OEA. Porque no había en aquella época, cuando yo terminé la licenciatura en 1978, si yo hubiera querido seguir en mi facultad, tenía que hacer un doctorado en biología, que era más de lo mismo para mí, y estaba muy, digamos, muy orientado hacia la parte biomédica, o sea, había genética, había biología molecular, pero yo quería ser ecóloga. Entonces, bueno, apliqué una beca y me la dieron, pues tenía buenas notas, y porque bueno, mis papás no me podían pagar una carrera afuera, obviamente, clase media, viste, allá es muy caro. Y después, Sí. bueno, cuando volví trabajé para la OEA en Centroamérica y espera que se me corrió el cable, ahí está. Y la OEA me volvió a invitar para hacer otra beca cuando apareció la computadora Pentium en los 90, vos ni habías nacido. No, no. Hoy cualquier celular de estos tiene mucho más capacidad que una Pentium, pero en aquella época fue la única computadora en un principio que tenía un hardware lo suficientemente importante como para soportar una carga grande de información, porque lo que yo quería hacer era evaluación de impacto ambiental y para eso vos tenés que georreferenciar en mapas digitales datos de todo tipo, por ejemplo, cantidad de población, los ríos de un lugar, el relieve, el transporte, las rutas, bueno, todo eso. Y bueno, eso se llaman datos, información alfanumérica, ¿no? Que se pone en un mapa y bueno, y después trabajar en distintos planos de información, como se trabaja con los sistemas de información geográfica. Entonces yo no tenía ni idea, ni idea cómo se manejaba eso. Y bueno, estuve un año académico en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y Sí. allá aprendí eso y volví incluso la OEA me compró el permiso para usar dos sistemas, el ArcInfo y el ArcView. Pero bueno, después con el tiempo apareció, viste, el entorno Linux, todo lo que es gratuito, y entonces hoy en día en realidad se usan sistemas de información geográfica eh, que no corren por Windows y que uno les puede agregar las cosas que necesita a medida y sacar lo que no usa. Entonces es mucho más práctico y más barato porque no tenés que pagar derechos a empresas. Por supuesto que si querés comprar el sistema también podés, pero bueno, pero en realidad todo el mundo usa el sistema gratuito, ¿no? Porque está bueno, porque además es útil. No es que es mejor el pago, ¿viste? No siempre lo que cuesta es mejor que lo que es Sí, gratis. sí, sí. Así que bueno, un poco esa es mi formación. Y bueno, y después no, la verdad que no paré en 40 y pico años de carrera universitaria ininterrumpida, no paré de trabajar. Así Sí, que siempre veo que están subiendo a sus redes, todas las entrevistas que hacen, sí, las charlas. tengo ayuda, las entrevistas las hago yo, pero tengo ayuda para las redes porque en realidad no es que soy ninguna influencer, pero tengo mi community manager es una tesista que me ayuda, que yo le dirijo la tesis y ella no consigue trabajo a mediodía porque tiene que terminar su tesis y terminar de dar finales. Entonces yo le ofrecí pagarle
por medio día de trabajo, que tampoco todos los días de la semana, o sea, 3 veces por semana, y ella o sea, va compensando horas. Y bueno, las únicas redes que manejo yo personalmente son el Instagram, que contesto todos Sí, los mensajes directos como te contesté a vos, y sí, el WhatsApp. Todas las demás para Facebook, LinkedIn, el canal de YouTube Twitter. y Twitter. Ella es la que digamos, me ayuda, ¿no? Me pone, en realidad me hace ella los posteos primero y yo después lo replico en Instagram, porque si no, la verdad que no tendría tiempo, necesito días de 30 horas para eso, la verdad. Hay que adaptarse, sí, voy a otra. Sí. Bueno, yo quería preguntarle cómo podríamos producir de manera más sustentable. Mira, preguntarle eso a un ecólogo es como decirle a un médico que hable de salud. Te podría hablar, no sé, 20 horas de eso. Lo importante es, primero, bueno, saber lo que es la sustentabilidad ambiental, saber qué es lo que podemos modificar desde nuestra conducta personal. Por ejemplo, no usar, no generar residuos de más, o sea, el mejor residuo es el que no se genera, porque hay mucha gente que cree que, por ejemplo, reciclando se resuelve todo. Y el reciclado en realidad resuelve a nivel mundial nada más que el 7% del problema de la basura. O sea que por eso digo que el mejor residuo es el que no se genera. O sea, hay que tratar de usar cosas dentro de la indumentaria, por ejemplo, cosas clásicas que te duren mucho tiempo, de buena calidad, en lo posible de materiales naturales, Sí, porque los materiales sintéticos no se degradan y no los puedes compostar. Y también comprar, en la medida de lo posible, todo lo que sea sin envase. O sea, yo por suerte vivo en un barrio donde tengo negocios, no solamente dietéticas, sino tengo negocios que te venden a granel. Entonces, yo, por sí, ejemplo, voy con tupper, tengo frascos de vidrio en mi casa y voy con el tupper, te pesan el tupper antes de comprar y después te cargas la mercadería que vos querés y cuando pasás por la caja te descuentan el peso del tupper, que eso, la balanza te lo da en un ticket, cuánto pesa el tupper, entonces te descuentan el peso del tupper y está bueno porque pagas por el producto y yo llego a mi casa y lo sí, pongo en un frasco. Y lo mismo cuando compro granos, por ejemplo, o especias, llevo unas bolsitas de algodón puro que yo me hice que es la tela más barata que uno puede comprar en una mercería. Me hice con una jareta, o sea, un dobladillo y un doble cordón. Entonces tirás y cierra bien, bien, y cuando llegas a tu casa lo pones en el envase que lo guardes, ¿no? Tengo unos frasquitos que eran de yogur para las especias, y bueno, ahí tengo todo etiquetado. Y yo no genero residuos. Cuando yo ayer justamente una colega tuya, o bueno, futura colega, me preguntaba sí, lo más o menos lo mismo. Y yo le decía, tengo una amiga abogada que me dice, no te creo que no generas residuos. Le digo, venía a vivir una semana a mi casa y vas a ver. Yo tengo sí. compostera, bueno, vivo en una casa, tengo jardín, pero la verdad es que no compro cosas con envase. O sea, trato de evitarlos, tomo agua de la Sí, canilla, tengo un filtro, o sea, viste, se puede vivir sin generar se residuos y puede, vivir ¿no? bien, totalmente. Bueno, yendo para este lado también le quería preguntar qué significa la pérdida de la biodiversidad. Bueno, la biodiversidad se está perdiendo a una escala muy alarmante por varias razones, por el cambio climático, por la destrucción de los ecosistemas. Y vos ahí, digamos, tenés un problema porque aunque la gente crea que no tiene ninguna importancia, por ejemplo, que desaparezca un pajarito, que desaparezca, no sé, Sí, tal un cual. bichito, de pronto se alteran todas las cadenas alimentarias. Entonces también nos termina afectando a nosotros porque nos afecta la cadena del suministro de alimentos. Y además ahora, bueno, la biodiversidad también se está perdiendo porque las zonas templadas se están subtropicalizando y la zona subtropical se está tropicalizando con el cambio climático. Entonces se están corriendo todas las fronteras de lo que nosotros aprendimos en la escuela, que el Ecuador, o sea, la zona del Ecuador, o sea, la zona tropical iba con el Ecuador en el medio entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Y ahora en realidad se está corriendo más hacia el sur y más hacia el norte en el planeta por el calentamiento global, que es real, que también eso yo no entiendo cómo hay gente tan Sí, eh, hay mucha que gente que descree. sostiene que es una teoría conspirativa, una cosa así, No, es que una es pavada eso. O diferente. sea, mira, hay fundamentos científicos lo suficientemente fuertes como para, digamos, como para estar convencido que es así. Lo que pasa es que algunos incluso te dicen, bueno, sí, el calentamiento global existe, pero no es por los combustibles fósiles, ¿no? Porque hay gente que está pagada por las empresas petroleras. Y en Sí, realidad,
en realidad los combustibles fósiles, sí, o sea, el efecto invernadero natural existía en la Tierra antes de la revolución industrial y bueno, por obviamente que nosotros, todos los seres vivos que respiramos oxígeno, emanamos dióxido de carbono, vapor de agua, también producen metano los pantanos, los rumiantes, o sea, estoy hablando de los gases de efecto invernadero, pero con la medida que, por ejemplo, se hacen feedlot, tenés muchas vacas en todo el mundo, todas esas vacas tienen rumen, también son rumiantes, emiten, eructan metano. Además que en la respiración, como nosotros, liberan dióxido de carbono y vapor de agua. Más, bueno, qué sé yo, un montón de factores, las naftas, o sea, Sí, el transporte. Bueno, hay inclusive algunos productos artificiales que se usan como fertilizantes artificiales, ¿no? Para la agricultura. Bueno, hay montones como los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, hay montones de fuentes artificiales que en este momento emanan mucha cantidad de gases de efecto invernadero, entonces el efecto invernadero artificial es lo dañino, porque el natural existía y eso no tenía ningún problema desde que existe la vida aeróbica sobre la Tierra. bueno, yo también le quería preguntar si todavía hay posibilidad de revertir esta situación. Sí, si no hubiera posibilidad, yo no habría hecho todas las campañas de capacitación que hago, o sea, no seguiría haciendo esto. Lo que pasa es que estamos muy cerca de lo que llaman en el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas el tipping point, que en inglés quiere decir el punto de no retorno, o sea, como un punto de Sí, inflexión pasado el cual después no podés volver atrás. Ellos hablan de 5 escenarios y de acuerdo a lo que hagan los gobiernos de los países, ahora viste que en este momento se está debatiendo en la COP27 en Egipto, en Sharm, sí, bueno, en realidad es más de lo mismo, todas las COPs son la misma historia, no terminan parece que en esta algo mejor va a salir que en las anteriores, pero yo te digo una cosa, yo soy grande, ¿no? Y ya no tengo ganas de ir a esas reuniones, o sea, hay mucha gente joven, pero yo ya, digamos, para ver lo mismo que ya vi desde la ECO sí. 92 en Río de Janeiro, que yo era muy joven, tenía más o menos tu edad y que después se habló de lo que había que hacer, después en el acuerdo, bueno, después en el medio vino Río más 10, Río más 20, una reunión que se hizo en Johannesburgo, otra que se hizo bueno, hubo varias reuniones, después aparecieron las COP y el Acuerdo de París en el 2015, que se habla Sí, mucho, como dice Greta Thunberg, dejen de hacer bla, 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 bla y actúen. Por eso ya no fue a esta COP, ¿no? O y sea, sigue todo igual, claro, no hay un cambio. no, se hablan mucho y actúan poco. Y en realidad se necesita mucha acción de los gobiernos, sobre todo los gobiernos que históricamente, de los países que históricamente, digamos, hicieron mucha contaminación en el mundo, los países desarrollados, pero también en este momento están los países emergentes, que son China y la India, que ellos dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros, pero en realidad los otros no dejan de contaminar. Claro, Entonces, por más que contaminen con supuestamente tecnologías más modernas, ¿no? China y la India, pero sí, igual, contamina, claro. no, o sea, el planeta no puede resistir, ¿entendés? Entonces, Sí, hoy justamente subí un video que la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con la cuenta oficial de COP27, hicieron supuestamente un reportaje al dinosaurio. No sé si te acordás que hace un año, yo lo subí a mis redes, hace un año se viralizó un dinosaurio que entró en la Asamblea de Naciones Unidas diciendo, no dejen, sí, no se extingan como me extinguí yo, como se extinguió mi población. Bueno, ese mismo sí, dinosaurio aparece en las COP en la COP ahora y fue muy gracioso porque, bueno, gracioso es para llorar en realidad. Lo acabo de compartir en Story y también en las otras redes mías, ¿no? Lo puse el video, por eso un video de 1 minuto y pico y lo puse en una sí, Story porque es un video digamos, no es mío, ¿no? O sea, reposteando y poniendo la fuente, por supuesto. Pero sí, igual no está, como se posteó hoy, está en inglés. Igual están los subtítulos en inglés, los títulos de lo que se supone que dice porque el dinosaurio emite sí, sonidos raros, culturales, ¿viste? Entonces se supone, sí, el periodista le pregunta, le pone el micrófono y es un T-Rex, un tiranosaurio Rex, le contesta y abajo ponen en letras lo que se supone que dice el dinosaurio, pero está en inglés, porque salió hoy. Entonces, bueno, igual se entiende, porque es un inglés muy básico, el que se estudia en el colegio se puede entender perfectamente.
Bueno, después quería preguntarle de qué se trata la ley de humedales. Si me Oh, puede contar me un haces poco. preguntas que tendría que desarrollarlas en un montón de tiempo. Mira, la ley de humedales ya hace tiempo, hace mucho tiempo, hace 9 años en realidad y antes, desde antes, pero hace 9 años que entró en el Congreso y perdió estado parlamentario por no tratarla, la dejaron caer. Eso fue en el 2013. Después en el 2016 lo mismo, en el 2021 lo mismo. Y esta es la cuarta vez. Y ahora este jueves, antes de ayer, se reunió, bueno, el jueves pasado la oposición no dio quórum y ahora este jueves ya se había llegado a un acuerdo político de que estuvieran, pero salieron dos dictámenes. El dictamen de mayoría es una ley que no es la consensuada por toda la cantidad de cientos de ONGs y de profesionales que trabajamos en ese consenso. O sea, el año pasado había 15 proyectos dando vuelta y un hashtag en las redes que decía 15 proyectos y ninguna ley. No sé si te acordás. Sí, Perdió estado parlamentario. Es una ley que había entrado antes de Navidad del 2020, en plena pandemia, a la Comisión de Recursos Naturales que preside el diputado Leo Grosso, del Frente de Todos, y el sí, año siguiente se tenía que tratar por las otras comisiones, entre ellas la de Agricultura y Ganadería, que la cajoneó. Este año se reflotó, bueno, se hizo una versión un poco más liviana, un poco bastante más liviana, porque lo que pasa es que la gente que se dedica al agronegocio no leyó la ley, se cree que les van a prohibir, viste, todo, y no es así. O sea, es un acuerdo parecido al que se hizo en los parques nacionales, cuando se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Lanino o el Parque Iguazú, que fueron de los primeros. No le dijeron a los pueblos originarios que vivían ahí, ahora se van porque acá está el Parque Nacional. No, o sea, se los dejó convivir, criar sus cabras, o sea, se les dio el espacio que ellos tenían, se les respetó. sí, Por ejemplo, en el Parque Nacional Lanina hay una población mapuche, es de Ruca Choroy, que es gente que vive ahí desde antes, digamos, y están ahí y no, nadie los echó. Em, entonces, digamos, lo que se pretendía hacer es algo similar. Lo que pasa es que esta gente no es originaria de ahí. Si bien es cierto que, por ejemplo, los humedales se quemaban intencionalmente desde la época de los pueblos precolombinos, la gente vivía en esos lugares, había poca población y no se iban del lugar hasta que no se apagaba la última chispa, que era para, digamos, para que el suelo reverdeciera y creciera mejor, para digamos, mejorar un poco el uso del suelo. Pero ahora hay mucha gente viviendo en esa zona, prenden fuego, se van, el fuego se extiende, hay una sequía terrible, hay que hacerlo en determinada época, no se puede hacer en cualquier momento. Por ejemplo, los ecosistemas de humedales, las lagunas isleñas del río Paraná, de la zona de Entre Ríos, por ejemplo, hace 2 años o más, casi tres, que se están quemando ininterrumpidamente. Y no sí, llueve, bueno, llueve muy poco, o sea, no puede ser que la única opción sea que después venga una lluvia y apague, porque los bomberos en realidad no pueden apagar eso, entonces no sí, se da abasto. Entonces es una cosa que se va de control, entonces después aprovechan, hacen terraplenes, quieren poner ahí feedlots, y en realidad es un gravísimo error, porque una parte hay que dejarla para que actúe como esponja, tiene una importancia muy grande. Entonces ahora yo estuve en Rosario la semana pasada, estuvimos hablando de eso con gente del Ejecutivo de la Municipalidad de Rosario y también del Poder Legislativo, ¿no? Con legisladores, que sí, en ese momento, bueno, estaban allá, pero porque los fines de semana los pasan en su ciudad y después vienen al Congreso, ¿no? Y el jueves, bueno, ya habían quedado que el jueves iban a dar todos quórum y se aprobaron sí, dos dictámenes, el de mayoría, que es el que hizo la oposición, que no es el consensuado, es un dictamen muy a favor del agronegocio, digamos, y el sí, consensuado, que también tiene algunas modificaciones, que es el del diputado Leo Grosso, que es de minoría. La gran ventaja de haberlo tratado y que hayan salido los dictámenes, o sea que fue un plenario de comisiones, ¿no? Porque no es que, si no tenía que pasar por cada una de las comisiones de manera ah, separada, ¿entendés? Entonces se hizo sí, así porque si no perdía estado parlamentario, o sea, la gran ventaja fue que por lo menos no perdió estado parlamentario. Entonces ahora hasta que entre en sesión de diputados, hay sí, tiempo para seguir hablando, para seguir negociando, para seguir viendo, porque la única manera que salga, que pueda ser tratado y que salga favorable eventualmente el dictamen de minoría, es que no se apruebe el dictamen de mayoría. Porque primero tiene prioridad el dictamen de mayoría, ¿entendés? Eso es lo que mucha gente no entiende. Mañana justamente voy a hablar con todo sí, el grupo de ONGs que me pidieron
una charla para que les explique bien, porque no entendieron muy bien cómo era esta cuestión. Sí, sí, es muy interesante el Y tema. bueno, Ah, falta, o sea, estamos viviendo un periodo histórico, ¿viste? Con respecto a esto, porque en realidad ya no se puede, no se podía soportar más. Por ejemplo, Rosario, yo estuve además, bueno, fui varias veces este año, ¿no? Pero estuve desde antes de la pandemia que no iba y estuve en marzo, por ejemplo, en el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo por Naciones Unidas, di una conferencia entre muchísimas personas en el Correo Central explicando la importancia de los humedales. Después me volvieron a invitar varias veces. Estuve en la Feria del Libro en el mes de septiembre con una sala repleta, con un montón de gente de tu edad sentada en el piso, en la alfombra, porque no, atrás había gente parada, o sea, ya los salones del Centro Cultural nada más. Fontana Rosa, que son chicos, ¿viste? No son los salones de las Sí, ferias del libro de acá. Pero igual, había muchísima gente y bueno, la gente en realidad está muy enojada porque yo me fui, mira, justamente ese día subí al mirador del Monumento a la Bandera, que ahora se reabrió porque estuvo cerrado, y ya se veía, fui con larga vista y se veía cómo estaban quemando enfrente, ¿no? Por eso hay que subirse a un lugar alto. La gente de los edificios altos de Rosario ya lo veía. Entonces yo me subí a la torre del Monumento a la Bandera, que es una estrellita que tiene arriba de todo, viste, como un balcón, y de ahí lo ves, y estaban quemando. Y yo le dije a la gente que estaba conmigo de la municipalidad, le dije, al día siguiente yo me volvía, le dije, mañana empieza a llegar el humo acá, cambia el viento, bueno, y si te fijas en el feed de mi sí, Instagram, los primeros días, la primera o la segunda semana de septiembre, fíjate un video que me mandó un amigo, César Limonta, que es un productor escenotécnico muy importante de Rosario, es el que hace los eventos al aire libre, y estaba caminando por el Monumento a la Bandera con el humo, parece un video trucado, no se ve sí, nada. Y ya. aparte de ser irrespirable, es tremendamente tóxico, ¿viste? Es cancerígeno, es horrible. Es inductor de malformaciones para los bebés en gestación de las mujeres al principio de los embarazos, o sea, es un desastre, ¿entendés? Entonces ya no se puede soportar eso. Sí, Rosario es la segunda ciudad del país después de Buenos Aires, porque ya en el Gran Rosario, en cantidad de habitantes, ya superó, según el último censo, a Córdoba, que era la segunda ciudad. O sea que no, es insostenible y está nada más que a 300 kilómetros de la capital federal. O sea, bueno, qué sé yo. Así que podría No, hablarte no. mucho más, pero bueno, traté de hacerte un resumen de de esta Sí, última década, ¿no? De lo que pasó. sí, porque me parece muy interesante. Como usted dijo, hay mucha gente que no, quizá no está muy en el tema y está bueno que tomen conciencia. Sí, así es. Le quería preguntar cuáles son las causas y consecuencias de la bajante del río Paraná. Bueno, a los gobiernos, digo en general, porque también Paraguay, Brasil, los países de toda la cuenca, ¿no? Bolivia, les viene bárbaro decir el cambio climático. Total, ellos no pueden hacer nada con eso. En realidad, no es tan así, porque es una multicausa. O sea, vos tenés el cambio climático, porque indudablemente si no llueve en el sur de Brasil, no vamos a tener agua nosotros acá en el Paraná argentino. Pero Sí, también hay un manejo de los embalses, de retener mucha agua porque justamente no llovió, entonces la necesitan para las industrias y para la gente, para los cultivos. Y también no se tuvo en cuenta, porque tampoco, digamos, los gobiernos anteriores quisieron dar el brazo a torcer de reconocer, y los actuales también, que hace tiempo, por ejemplo en los 90, cuando entró la soja a la Argentina, que todos decían, ay, qué genial la soja, el oro verde, decían, ¿no? Y los ecólogos, yo en ese momento era muy joven, pero mi director de tesis, que todavía vivía, el doctor Argentino Boneto, que era un santafesino, él le dijo al gobierno de Menem, él era investigador superior del CONICET, ¿no? Un tipo importante, y le dijo habló en la Cancillería y les dijo, ojo con la soja, yo me acuerdo perfectamente porque yo lo fui a escuchar, ojo con la soja, es un cultivo que produce un gran desbalance hídrico, tiene lo que se llama mucha agua virtual. El agua virtual no, o sea, a diferencia de lo que se llama el agua real es, por ejemplo, si vos comparás, por ejemplo, un tomate con una manzana, voy a decir un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda, ¿no? El tomate uno lo considera verdura, pero es un fruto. Entonces vos agarrás esos frutos, el tomate y la manzana y los comparás. ¿Cuál tiene más agua real? El tomate, obviamente, ¿no? O si comparás, no sé, una medusa, que es un animal primitivo, con un ser humano, tiene más agua la medusa, que es pura gelatina, ¿no? 90 y pico por ciento de agua. Bueno, ese es el agua real. El agua virtual es lo que eh, tiene cualquier cosa, no solamente un vegetal, un animal, o sea, puede ser, no sé, mis lentes, puede ser
no sé, la brochadora, el papel, una taza de café, cualquier cosa, en todo el proceso de producción y en el caso de los vegetales y los animales en cada generación, o sea, de una generación a la otra. Entonces la soja lo que hace es, hasta que se genera un poroto, que es lo que se vende, ¿no? O el aceite de una generación a la otra, chupa Sí. muchísima agua del terreno, o sea, y todo el proceso, o sea, el procesamiento de la soja, ¿no? El cálculo del agua virtual se puede hacer, por ejemplo, 1 kilo de carne de vaca cualquiera, sea la carne más barata, que puede ser, no sé, osobuco, la carne más cara, que puede ser el lomo o el pelleto, 1 kilo tiene 16.000 litros de agua virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que la vaca, cuando nace como ternero, el ternero chupa la teta de la mamá leche. Para eso la vaca tiene que tomar agua, comer pasto que está regado por la lluvia y tomar agua además, ¿no? Bueno, después la vaca va al camión jaula para ir al matadero. El camión jaula llega al matadero todo lleno de pipí, popó, hecho un asco, con una hidrolavadora tienen que limpiarlo porque, bueno, ahí tenés agua que se usa. En el matadero le pegan un tamponazo en la cabeza a la vaca para tontarla, le cortan la cabeza y cuando cortan las medias reses también se ensangrenta todo y con una hidrolavadora hay que limpiar. Y también hay que lavar los uniformes de los tipos que trabajan ahí. Después va a el comercio mayorista, después va al minorista y cada uno tiene, o sea, por ejemplo, vas a la carnicería y el tipo limpia la mesada, limpia los cuchillos, limpia la sierra, lava su uniforme. ¿Entendés? Todo eso es agua. Por eso es que no importa cuál kilo de carne, de qué parte de la vaca, todo va a tener ese cálculo de 16.000 litros que hubo gente que lo calculó. O por ejemplo, una taza, un pocillito de café, la cantidad de agua virtual que tiene, porque el café, primero que es una planta tropical, se riega con mucha agua y además después, para poder hacer café, vos tenés que primero seleccionar, moler el café, o sea, hay todo un proceso, entonces Un eso se proceso. llama agua virtual. Entonces la soja tiene una gran cantidad de agua virtual. Cuando el agua sobra, como pasa en general con el Paraná, que es un río importante, como fue durante mucho tiempo, no es un problema. El problema es cuando el agua falta, como ahora. Ahora está creciendo un poquito el nivel del agua, pero muy lentamente, ¿no? Pero, o sea, estamos en un tercer año, 3 años consecutivos de una bajante histórica, tremenda, del río Paraná, ¿entendés? Entonces, bueno, la soja sigue, o sea, yo siempre digo, la soja, nosotros la seguimos produciendo, la seguimos vendiendo, y yo le pregunto a la gente que a veces se me queda mirando, duda, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, alumnos de posgrado de Derecho, que por ahí no Sí. entienden porque son abogados. Entonces les digo, ¿ustedes creen que los chinos son tontos? ¿Por qué creen que en un país tan enorme como es China, que tiene un territorio gigante, perdón, un territorio gigante, que podría cultivar tranquilamente su propia soja, ¿por qué creen que no lo hacen? Entonces Sí. me dicen, no sé. Le digo, bueno, justamente porque ¿cuántos chinos hay en el mundo? No sé, un montón, me dicen. Bueno, 1/3 de la población mundial son chinos. Ellos necesitan guardar el agua para sus habitantes y para los Sí. usos del agua, otros usos del agua. Entonces, a ellos no les importa pagar, por ejemplo, cuando me acuerdo cuando entró la soja, acá valía, suponete, una tonelada de maíz o una tonelada de trigo, $200. Y la tonelada de soja valía 600. Entonces la gente dice, me voy a poner a cultivar soja porque me lo pagan Exacto. 3 veces más. Y Sí. nosotros no vendemos la soja con el agua que chupó. ¿Entendés? Eso no se vende como insumo. Entonces, si los chinos tuvieran que pagar el agua como insumo, no nos comprarían la soja a nosotros porque valdría una fortuna. Y pasa algo parecido con los monocultivos forestales, por ejemplo, exóticos como los pinos, que pusieron en Corrientes. También me acuerdo que el doctor Boneto, que era mi director de tesis, dijo cuando trajeron pinos por primera vez a Corrientes, él fundó un instituto que, bueno, hoy hay otra gente porque él falleció, ¿no? Pero él fue director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral en Corrientes, el SECOAL, que es una unidad ejecutora del CONICET. Y ahí los investigadores, hay muchos botánicos, y dijeron, acá si traen pinos de Estados Unidos y Canadá y eucaliptos de Australia, nos vamos a quedar sin agua. O sea, se van a chupar hasta el agua de Liberá. Y Sí, sí. fíjate que se incendian, o sea, los pinos tienen resina. Entonces, en el lugar donde son originarios, o sea, tienen mucha agua, están todos los grandes lagos, viste, entre Estados Unidos y Canadá, que las raíces llegan ahí, chupan todo un montón de agua y no pasa nada, pero cuando los traen acá y los ponen un poco lejos de la vera del Paraná o del Iberá,
es algo insaciable la cantidad de agua que necesitan, ¿entendés? Y la resina, que es uno de los productos, porque la madera se usa, pero es una madera barata, la de pino, porque crece muy rápido y la madera es blanda, viste que se usa para cajones de manzana o para muebles baratos. Lo más importante es la resina para la industria de distintos usos, ¿no? Entonces, justamente la resina es combustible, se prende fuego, o sea, se le da el sol y no llueve y se prende fuego. Y en su lugar de origen es una ventaja, porque si no, los pinos crecen muy juntos unos con otros. Entonces, es una manera de digamos, de autocontrolarse la población, ¿no? O sea, eso se llama, em, digamos, en ecología se llama, es para evitar la competencia intraespecífica, o sea, entre individuos de la misma especie, ¿entendés? Sí, Pero bueno, acá son exóticos, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, pero yo me acuerdo que me hicieron una nota sobre esto hace poco, cuando, no me acuerdo, salió en un diario importante, pero cuando fueron los incendios hace varios meses, y, sí, y sacaron viste que siempre, bueno, vos si estudias periodismo lo sabes, sacan una frase para el título, quedó medio sí, salido de contexto, pero el título era: Los gobiernos no escuchan a los ecólogos, dice Irene Weiss. Es cierto, o sea, en general nosotros, viste, aconsejamos y no nos dan bolilla. Y después vienen las sí, sí. consecuencias, ¿entendés? Entonces yo digo, si yo no puedo ser útil a mi país por todo lo que estudié, por todo lo que le costó, yo soy un producto de la educación pública, fui a escuela pública primaria, secundaria y a la universidad pública, como vos vas a la universidad pública, bueno, yo estudié afuera, pero con beca, o sea que tampoco fui a nada privado y no te dan bola, y eso es lo que me desespera, Y ¿viste? como usted contó hace un rato sobre las hojas, que lo advirtieron y bueno, no prestaron atención. Claro, por eso. Entonces ahí tenés, bueno, tu pregunta original era sobre la bajante, pero yo tenía que explicarte esto, ¿viste? Porque en realidad es una multicausa la bajante, no es una sola Sí, causa. Es muy fácil pensar que es el cambio climático, entonces no puedo hacer nada. No, hay que tomar decisiones a veces. Lo que pasa es que, indudablemente te digo, la mayor parte de los problemas ambientales son por desconocimiento, no son por mala voluntad de nadie, porque yo estoy segura que si en los 90 hubieran sabido esto, no habrían traído la soja quizá, no sé, es una hipótesis, pero en ese momento, por ejemplo, la Facultad de Agronomía no se volcó a la agroecología como ahora. Yo me acuerdo, en ese momento yo estaba dando clase en el posgrado en agronomía y que me acuerdo cuando me pidieron hacer un curso de evolución y evaluación del paisaje del río Paraná, y la sí, mayoría de los agrónomos me contaban que a ellos les enseñaban a producir a cualquier precio, a cualquier costo, o cualquier sea, cosa. Sí, usando todos los fertilizantes artificiales posibles, todos los plaguicidas artificiales posibles. Entonces, claro, hoy en día todo eso está cambiando, por suerte, ¿no? Porque ya es insostenible, ¿no? Esa manera. No es cierto que no se pueda alimentar el mundo si no es con el agronegocio, no es cierto. Fíjate cómo Europa, toda la Unión Europea ahora se está volcando otra vez a la agricultura tradicional y están teniendo lugares donde la gente puede cultivar sus propios alimentos, ¿no? En países que incluso tienen mucho menos territorio que nosotros. O sea, ¿cómo no lo podríamos hacer nosotros? Pero bueno, son decisiones que tienen que tomar los gobiernos a conciencia y escuchando a los ecólogos, no los ecologistas, porque nos meten en la misma bolsa, ¿viste? El ecologismo es un movimiento político que es muy respetable, pero no tienen por qué saber cómo resolver los problemas ambientales, sí los alertan. En cambio, la ecología es una ciencia. El otro día me preguntó un alumno abogado, ¿y qué diferencia hay? Le digo, vos estudiaste materias sociales, porque tu facultad está en un ámbito social. Vos sí. me imagino que conocés la diferencia entre sociología y socialismo, le digo, ¿no? Claro, profe, ¿cómo no voy a saber la diferencia? Bueno, le digo, a cambiar el prefijo socio por oikos, eco, que del griego quiere decir casa o ambiente. Uno es el estudio del ambiente y el otro es digamos, el conocimiento, o sea, de explicar lo que ocurre, ¿no? El Claro. socialismo es un movimiento político, el ecologismo también. Y bueno, para finalizar, le quería preguntar, ¿cuál es su postura frente al testeo de productos en animales? Bueno, justo mira, acabo de poner una nota en, en mis redes, Sí, porque me justo por hicieron eso una nota iba. muy linda, esta semana me hicieron varias entrevistas por ese tema, porque es una nota que salió en dos medios. Uno es una revista importante internacional que se llama QI, sin la U, ¿no? QI Argentina, y que lo acabo de postear hace un ratito. Y la otra es en Telam.
Y entonces ahí también, bueno, hice notas de radio, así que las notas de radio en la medida que me van llegando los recortes Oh, yo no lo puedo descargar, ¿viste? Para descargar de Radio Cat hay que tener la versión paga y entonces me lo hacen los operadores de la radio digamos, me entrevistan, entonces me los van mandando y yo los voy compartiendo en el canal de YouTube, porque a veces son entrevistas muy largas y no entran por ejemplo, Instagram no la te admite biografía. esos videos tan largos. Y en las otras puedo poner un link. Y en Instagram solo poner un link en las stories, ¿viste? Porque en el feed no es hipervinculable. Así que bueno, tené un poco de paciencia, en estos días las vas a ver todas. Así que no sé cuándo tenés que entregar este trabajo en tu carrera. ¿Cómo se llama la materia? Taller de gráfica, radio y televisión, y bueno, esto sería el taller de gráfica. Bueno, está bien. Así que bueno, Irene, le quería agradecer mucho por el tiempo, No, por un la buena placer. onda. Ahora te mando lo Y voy a, bueno, ¿sabes nada, lo que voy a hacer? Porque el video va a ser muy pesado, lo voy a subir a YouTube, te paso el link de YouTube para que lo compartas con quien quieras, incluso lo podés compartir, por ahí te sirve mejor para el trabajo. Y si querés sí, creo que es más aparte, interesante compartirlo con gente, sobre todo joven, sí, sí, que quizás se puede compartilo con quien involucrar más. quieras. Mira, incluso decirles que si se quieren, o sea, te lo digo con total honestidad, subir, digamos, em, ¿cómo se dice cuando uno pone que se suscriban eso, al canal de YouTube? Porque yo no lo tengo monetizado, no soy como los artistas, viste, que cobran. Yo renuncié a la monetización porque quiero que sea como una red social más. Para mí la ventaja es que entran videos largos. Entonces no está monetizado. Entonces, que se suscriban y que pongan la campanita para que cada vez que subo un video, que subo una vez cada tanto, los videos largos y puedan scrollear para atrás los otros videos en mi canal. Hay montones de temas Y muy que les interesante pueden también. servir. Sí, 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 sí. fíjate, está con mi nombre. Soy Irene Weiss en todas las redes sociales. Creo que en YouTube estoy con el apellido casada también, Irene Weiss de Badgen, porque viste que es como estás logueado en Gmail. Sí. Pero, por ejemplo, en todas las demás soy Irene Weiss, menos en Instagram, que soy Weiss Irene, porque al revés es otra persona, ya estaba ocupada la cuenta. Así que no Sí. le escriban a Irene Weiss por Instagram, porque la pobre piba no No va a habla entender. castellano, no entiende nada de ecología y me escribe por mensaje directo, me reenvía los mensajes, porque la vuelven loca, pobre, es un amor de persona. Pero no, yo soy Weiss Irene en Instagram. Bueno, muchas gracias. W-A-I-S, así como suena, con A y una sola S, Irene, todo junto. Bueno, muchas gracias Un placer. y por siempre involucrarse en estas causas que son muy importantes. Bueno, después si querés Muchas te mando gracias. el audio aparte de que se puede sacar porque Bueno, pesa menos, como vos quieras. Lo que necesitas me no pedís, hay no hay problema. problema. Ok, Bueno, un muchas beso. gracias. Un No, de beso. nada. Chao.